lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por continuar con nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Como siempre, también informándoles del quehacer de toda esta actividad lluviosa que, de acuerdo a las autoridades de medio ambiente, vamos a tener en las próximas horas. Esto a raíz del paso de una onda tropical que estará dejando bastante lluvia. Esperamos que tomen en consideración cada uno de ustedes la responsabilidad que tiene precisamente de mantenerse alejado de aquellas zonas de alto riesgo, y se va a conducir, por supuesto, siempre con la debida precaución. Ahí tenemos imágenes satelitales a esta hora que nos muestran el estado atmosférico en el cual nos encuentra como país, y vemos desde luego la influencia de estos factores atmosféricos que, como repito, estarían dejando mucha lluvia para las próximas horas. Pónganle muchísima, pero muchísima atención a todos los llamados precaución que hacen las autoridades. Esta mañana vamos a hacer una lectura sobre el trabajo legislativo y poniendo en perspectiva esos grandes retos que se tienen para resolver los principales problemas del país para los próximos periodos legislativos, que corresponde 3 años. Hoy me acompaña la vicepresidenta del órgano legislativo. También ella pertenece a la Comisión de Hacienda, Niñez e Integración, y también a la Comisión Política, la diputada Suezi Calleja. Gracias por acompañarnos, bienvenidas. Buenos días, es un gusto, y por supuesto es un gusto estar con ustedes contándoles del quehacer legislativo, y primero que nada que Dios bendiga este día para todos los salvadoreños. Así es, vamos desde luego a hablar un poco acerca de los retos que representa este nuevo escenario en el cual se ubica el país, y que sin duda alguna representa también el acompañamiento de una política que busque fortalecer, como lo dijo el presidente desde el punto de vista del Ejecutivo, la responsabilidad de sacar adelante la economía para los próximos 5 años. Así Cuéntenme. es. Pues nosotros, la verdad, como diputados, creo que siempre hemos sido bastante claros en nuestra intención de estar acá en los cargos políticos con el pueblo salvadoreño, y sobre todo diciendo que nosotros estamos acá para brindar gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. En ningún momento cada quien tiene como sus propias agendas para llegar ahí. Creemos que el trabajo coordinado ha sido el por qué también hemos llegado a lograr lo impensable, una cosa. Al fin logramos la seguridad, la libertad realmente para los salvadoreños, y eso ha sido gracias a un trabajo coordinado, por supuesto, la ayuda de Dios, pero también acá nosotros poniendo lo que nos toca en el plano terrenal, siendo muy claros también con el pueblo salvadoreño y diciéndoles claramente que nosotros vamos a apoyar cada una de estas estrategias. Ya tenemos lo impensable, como decimos, la seguridad. Ahora tenemos que trabajar por el desarrollo económico de nuestro país. Es imposible decir que El Salvador no tiene retos a nivel económico. Cada una de las familias lo vive en el día a día. Todos lo estamos viviendo en el día a día. Hay una especie de burbuja a nivel inmobiliario también, que ha hecho que los precios de las casas y los apartamentos suban de una manera que yo creo que nunca nos pensamos que iban a estar de esta manera. El financiamiento también, los bancos están un poco reteniendo los financiamientos, y esto es algo que tenemos que trabajar. Sin embargo, el Producto Interno Bruto también en el ramo de la construcción ha subido bastante el aporte del ramo de la construcción al Producto Interno Bruto, y esto es algo que puede, por supuesto, va a ser bueno a la larga, pero que también tenemos que estabilizar. Entonces, esto solo por poner un ejemplo, pero por supuesto, la canasta básica, la generación de empleos de calidad, porque realmente sí nos interesa que las personas puedan ganar más del mínimo legal. Y por supuesto que tengan todas las condiciones y se respeten sus derechos laborales, que es muy importante. No solamente el tener empleo, sino también la calidad del empleo, que es algo que a nosotros también nos preocupa. Y por supuesto seguir apoyando la educación universitaria, pero también la educación técnica, para que la gente pueda tener mejores oportunidades. A ver,
ese horizonte y ese trazo que hace el presidente con relación al tema económico pasa por un debate hoy en día en la cual muchos se preguntan en qué consiste esa medicina amarga. Sin duda alguna también muchos lo asemejan a una realidad económica que persiste hoy en día y que tiene que ver con la necesidad de hacer ajustes en varios aspectos, ¿no? Claro. Y uno de ellos es en la parte fiscal. De hecho, me llamó mucho la atención una declaración que estando en Rusia, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, hablaba y a los medios y decía, estamos a punto de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que viene por delante al hablar del fondo son ajustes de carácter fiscales. ¿Cómo ustedes están de alguna manera también visualizando esa situación? Yo sé que esto genera mucho temor y de hecho puede generar muchas predicciones alrededor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero de hecho si ustedes llevan el registro de este acuerdo no se ha cerrado desde hace años, ¿sí? Y se ha estado negociando. Sí. Regularmente lo que muchos gobiernos rehuyen a tocar este tema, obviamente por las implicaciones y el impacto político que esto trae. Porque el Fondo Monetario Internacional es un organismo, como bien lo dice su nombre, internacional, que lo que viene a hacer es a decir, ok, ustedes países en vías de desarrollo, en nuestro caso, lo que tienen que hacer para que nosotros demos un financiamiento a sus países y que macroeconómicamente se vean estables son esta lista de cosas. Y regularmente te piden cosas que para ellos lo ven desde un punto económico, financiero, fiscal, pero tú como país tenés que ver cuál va a ser el impacto realmente de todas esas políticas. Nosotros en El Salvador, y de hecho el presidente Bukele no... En ningún momento creo que voy a mentir con esto porque nosotros a él lo conocemos desde alcalde de Nuevo Cuscatlán, alcalde de San Salvador, presidente de la primera vez y ahora en su segundo mandato. El presidente se ha caracterizado por ser una persona que no va a poner impuestos o a incrementar impuestos porque entiende claramente cuáles son los impactos, sobre todo para la clase media salvadoreña, que es la que sostenemos en realidad toda la política fiscal. Y luego, obviamente, hay otro rubro que son las empresas, que con ellos ha habido otro tipo de política en donde incluso se ha trabajado muchísimo para evitar la evasión y la elusión fiscal. Claro. Entonces, y el contrabando, ¿no? El contrabando sobre también todo, y el hecho incluso de que los empresarios dicen, mire, yo sí quiero pagar. Entonces, y vamos a ponernos en orden porque también hemos vivido en un país en donde se ha preferido por años, en todos los niveles, pedir perdón y no permiso. Claro. Entonces, también es una cosa muy es una realidad, ¿no? Es cierto. Hay que aceptarlo. Parte de lo que cotidianamente encontramos, ¿no? Si uno se quiere mentir, uno puede. Sí, claro. Pero la verdad hay que ser realista, hay que ser honesto en esto, ¿no? Exacto. Hay necesidades sociales que cubrir. Por supuesto. Hay necesidades de mejorar la economía, pero algo tenemos que hacer. Así es. No somos un país productivo en términos de tener petróleo, de tener oro, no, pero necesitamos... Incluso el agro, no somos productivos desde hace más de 35 años. Entonces, de hecho, nosotros no somos un país que tiene una política de guardar, por ejemplo, en silos, granos básicos para... ¿Cuidará la Asamblea Legislativa de no ver afectado ese bolsillo de esa clase promedio, no? Nosotros vamos a cuidar, por supuesto, el hecho de no generar más impuestos porque sabemos claramente, uno, es una política que el presidente Bukele entiende y que en ningún momento se ha dicho vamos a incrementar, por ejemplo, lo que andan diciendo ahí, que a mí a veces me da un poco de molestia, pues el hecho de que vayan y digan en una entrevista como esta su opinión de lo que ellos creen que puede venir, algunos opinólogos, incluso economistas, que dicen esto es lo que creo que viene o esto es lo que pide el fondo, porque precisamente es una negociación, porque tú no tenés por qué simplemente adherirte a lo que te están pidiendo, ¿verdad? Somos un país... ¿Sería un error? En este punto creo que un incremento de impuestos probablemente no lo vamos a aguantar tan bien como país y va a generar un estrés económico innecesario. Es muy especulativo entonces lo que versan algunos oposición o llámese analistas
en esa materia. Es bastante especulativo, ¿sí? creo yo que hasta un poco irresponsable, porque genera miedo en la población. O sea, independientemente, yo creo que cualquier persona que escucha una entrevista y dice, no, pero es que el economista tal dijo de que uno de los prerrogativas del Fondo Monetario Internacional es que suban los impuestos, que se incrementen los impuestos, o, por ejemplo, otra, que se disminuyan las contrataciones o que se incremente en algún punto. O sea, que elimine grasa el Estado, por ejemplo, y comience a... Así es. Entonces, cuando ya es una política estatal hacer esto, pues ya se genera miedo en la gente. Mire, a mí casi siempre, después de una entrevista de esas, me empiezan a caer un montón de mensajes de, es cierto que nos van a echar, es cierto que no sé qué, es cierto que no, ¿quién dijo eso? Entonces, también hay que tener bastante cuidado con la información. Sin embargo, también es cierto que el Fondo Monetario Internacional ha reconocido movimientos fiscales la solvencia y la solvencia con la cual el país ha venido sobresaliendo, ¿no? A nivel macroeconómico, con sus responsabilidades fiscales, obviamente. Así es, ¿no? O sea, y hemos ido cumpliendo. ¿Qué decían? Mire, yo me acuerdo cuando en 2021, me acuerdo que empezó esta negociación. Yo me acuerdo que incluso decían la mayoría de organismos internacionales con presencia aquí en El Salvador, ustedes no van a poder pagar, si el Fondo Monetario Internacional no les da el dinero y no cierran ese acuerdo, ustedes no van a poder pagar la deuda a corto plazo que ustedes tienen, y nosotros ya nos tocaban pagar aquellos 800 millones de dólares que teníamos que pagar de deuda, que ojo, que era una deuda que no es nuestra, ¿verdad? Es una deuda todavía de Francisco Flores y había un poco de deuda de Funes. Hace poco acabamos de pagar otra cuota. Y se hizo una recompra de bonos, se hizo toda una operación financiera para poder hacer esto. Se cubrió. Y la gente casi siempre dice no van a poder pagar. Entonces, al momento ellos esperan que nosotros podamos llegar a impago para que entonces tengamos que aceptar todas las condiciones que nos pone el fondo, y la verdad es que como países también tenemos el derecho a negociar. El ministro de Hacienda ha estado negociando este acuerdo durante varios años. Y no solo este gobierno. No solamente este gobierno, viene desde el gobierno anterior. Sin embargo, no se ha cerrado precisamente porque no han llegado al punto de encuentro entre las prerrogativas del Fondo Monetario y lo que el país necesita. Entonces, eso no quiere decir que no vayamos a hacer ajustes. El Fondo Monetario, decía un economista, está en todo su derecho de pedir de proponer lo que quiera. Allá los gobiernos de poder... Y el país está también en todo su derecho de decir, mire, esto puedo, esto no puedo. Así se cierra un poco ese ciclo de... Es que es como todo, de negociación, ¿no? O sea, de negociación, interesante, claro. ¿no? Qué bueno. A ver, veamos un poquito ya la parte más específica también de ese rol que desde la Asamblea Legislativa se puede jugar ahora en este nuevo quinquenio. Y tiene que ver también por este otro tema o eslabón dentro de esa estructura económica del país, que es la agricultura. Así es. Sobre todo porque hemos tenido, y de hecho el día de ayer yo conversaba con algunos productores agrícolas y hacíamos referencia de cómo el alto precio de los productos que se usan en la cocina o en la canasta familiar están teniendo un disparo, especialmente el fin de semana. Pero esto pasa por preguntarse lo que todo el mundo viene diciendo. ¿Qué nos está pasando con el tema agrícola en el país? ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva legislativa para poder de alguna manera definir unas leyes o políticas que vengan a garantizar lo que se conoce como seguridad alimentaria? Recuerdo, no sé en qué fecha, se aprobó una ley, y hablábamos precisamente el día de ayer, que era para garantizar el tema relacionado, algo parecido, y voy a, perdón un poco en palabras menos, palabras más, algo parecido al Instituto Regulador de Abastecimiento que tuvimos. Una ley de comercialización o algo así creo que se tenía. Es decir, ¿qué ha pasado con todo eso? Bueno, de hecho nosotros seguimos con algunos aranceles que no se están cobrando. ¿Sí? Seguimos teniendo este decreto. Fue en el 2022 que se crearon. Lo hemos ido renovando precisamente para que incentivar la importación de productos ya a un bajo arancel. Es que nosotros importamos toda la comida. O sea, nosotros en El Salvador importamos toda la comida. Los frijoles vienen de un país, el arroz viene de otro país, maíz sí se produce acá, pero también se hace una compra importante desde afuera. El plátano viene de fuera, las lechugas vienen de fuera, o sea, las hortalizas vienen de fuera en general. Realmente nosotros estamos importando la mayor cantidad de comida que consumimos en este país, y eso hace también que el precio, digamos, no podamos tener control sobre los precios de la canasta básica
en el sentido de decir, ok, ahora sacamos más arroz porque teníamos guardado, entonces va a bajar, etcétera. Pero esto tiene que ver con una política que se implementó desde principios de los años 90. Y nosotros lo que estamos viviendo es el efecto de esa política. El hecho de que básicamente mataron el agro y que ahora la gente que tiene un pedazo de tierra o una hacienda o unas cuantas manzanas de terreno para construir, de hecho no lo están trabajando. Incluso lo podemos ver con el café. Hay muchísimos, cada año se da un impulso al café y queremos regresar a que el café sea este grano de oro que nosotros teníamos, y es muy difícil porque estamos compitiendo con economías que han ya básicamente mecanizado su agricultura, y nosotros todavía estamos un poco cultivando a mano. Por supuesto que es un gran reto. Todos los cambios que han habido en agricultura no responden a que si te cae bien o te cae mal un ministro. O sea, yo creo de que todas las personas que han llegado ahí han tenido la capacidad de hacerlo. Probablemente no han dado la respuesta en el momento en el que se necesita, y hasta ahora también están reorganizando en el Ejecutivo para poder tomar decisiones que puedan llegar. Eso no quiere decir que los paquetes agrícolas se han repartido a tiempo. También estás contando con cómo va el tiempo. Se supone que este año va a haber más lluvia que el año pasado, pero si hay inundaciones, entonces eso también afecta a la cosecha. Realmente en esta política nosotros estamos a la espera de cuál va a ser la decisión que se va a tomar desde el Ejecutivo para poder apoyarlos y mantener también el tema de, hemos quitado varios aranceles, como decíamos, a varios productos de la canasta básica, para intentar que la canasta no sea más cara de lo que en precio real que el impacto sea menor ahora. Y que de alguna manera sea compensatorio a lo que estamos teniendo hoy en día. A ver, regresemos un poquito de manera más pragmática al trabajo legislativo, sobre todo porque, lo decía, bajo esa misma digamos, intención de apostarle al tema económico. El presidente resaltaba incluso en el discurso, en esta también entrevista que hacía recientemente, hacía referencia de cómo el país ha logrado tener avances importantes en materia de seguridad. Obviamente el régimen de excepción fue aprobado, una nueva prórroga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ha sido determinante en esto. Esto le vale al presidente. Incluso ayer conocimos de una encuesta de la CID Gallup en la cual hay una aprobación de la gestión presidencial y continúa el presidente teniendo una preferencia muy, pero muy importante, un liderazgo en cuanto a, en comparación al resto de presidentes en la región, algo muy positivo. Sí. A ver, esto de la reestructuración en la Asamblea Legislativa, obviamente de las comisiones, va a permitir una mayor, digamos, fórmula positiva para sacar adelante leyes de beneficio para el país. Por supuesto. En general, nosotros desde la legislatura pasada nos caracterizamos, y de hecho hasta hemos sido criticados por eso, porque nosotros no necesitamos 15 años para poder aprobar una ley o para poder estudiar esa ley durante 15 años. Y nos caracterizamos por lo que iba entrando, se iba estudiando en el momento y se sacaba en el momento, así necesitara una semana, 2 semanas, un mes, lo que fuera necesario, pero con dedicación entera a lo que tenía que salir. Entonces, en esta reestructuración, recuerda también que nosotros ya no somos 84 diputados, somos 60 diputados ahora. Entonces, teníamos 18 comisiones para 60 diputados, íbamos a hacer casi que a 4 por comisión, no tenía sentido. Entonces se reestructuró, se hicieron 8 comisiones. El objetivo entonces fue acoplar a la nueva realidad. A la nueva realidad. O sea, somos menos diputados, no vamos a reducir los temas de estudio, porque el Estado no se va a reducir en cuanto a temas que tiene que responder, pero sí es cierto que nosotros en una comisión de 9, 10 diputados bien podemos estar estudiando. De 60 diputados se acoplan muy bien al trabajo. Así es, y estamos todos. De hecho, incluso los diputados de oposición están integrados en estas comisiones. Usted sabe también que... Y hay trabajo. Ayer escuché a la diputada del partido Vamos decir de que no había trabajo, no había presencia de diputados en las comisiones para trabajar, ¿no? Ok,
vamos a explicar esta parte, es interesante. Una cosa y también en su calidad de vicepresidenta, ¿no? Que es el segundo periodo al cual se... Claro, y aquí también, o sea, un poco explicar cómo funciona el trabajo, yo creo que como todos, ¿no? Como todos. O sea, usted aquí está haciendo este programa, estamos en vivo y esta es la parte que el público ve. Pero atrás de esto hay un trabajo antes de que usted venga y se siente acá, porque usted no puede venir a improvisar, ¿verdad? Claro. Entonces, es lo mismo que nosotros hacemos. Por supuesto que hay trabajo. De hecho, nada más ayer hubo una reunión de todos los presidentes de comisiones en donde nosotros ya hemos tenido otras reuniones con nuestras bancadas, en mi caso con Nuevas Ideas, con los diputados de Nuevas Ideas, para hacer un estudio de cuáles son los temas que nosotros tenemos pendientes de resolver. Recuerden que muchas de las comisiones se han reagrupado. Por ejemplo, en la comisión de la que yo soy presidenta, no solamente está familia, niñez, adolescencia, personas con discapacidad, adulto mayor, sino también ahora se ha reagrupado el tema de mujer, juventud, deporte, están ahí en integración, ¿verdad? Educación y cultura, están también ahí. Entonces, habían varios temas que habían quedado pendientes en cada una de las comisiones y nosotros estamos haciendo una revisión de todos los temas pendientes para que puedan ir entrando a estudio de la comisión y eventualmente pues llegar a ser aprobados. De nada nos sirve que entre a estudio de la comisión si no va a tener una aprobación, ¿no? Entonces, todo este trabajo sí se está haciendo. Ahora sí, la señora diputada que estaba acá o que vino acá y que estaba comentando eso, no está haciendo este otro trabajo, pues ya dependerá de ella y su fracción o la fracción a la que representa, pero nosotros estamos haciendo el trabajo. Además, nosotros en Junta Directiva vemos toda la parte administrativa de la Asamblea. ¿Tiene participación la oposición? Los tres, son tres diputados, son ¿no? 3 diputados. ¿Tienen participación en las comisiones, verdad? Tienen participación en las comisiones y de hecho en la Asamblea Legislativa todos los diputados podemos entrar a cualquier comisión con voz, pero sin voto. Si no formas parte de la integración de esa comisión, no tenés voto en la comisión, pero perfectamente puedes ir a ver el estudio, a dar tu opinión en el análisis y tener estos minutos de cámara, ¿verdad? Que yo creo que son lo que más se busca en estos puntos. Entonces, más allá del trabajo que se ve en la cámara, digamos, en la comisión que se graba y que se hace pública, hay un trabajo también interno para poder llegar ahí, porque no es que solamente llegan y nadie sabe qué es lo que está pasando. Entonces, la verdad es que hay un trabajo interno que es en el que nos estamos concentrando ahora también. Recuerden que el gobierno tiene 10 días de haberse instalado, el nuevo gobierno. El mismo presidente, Casa Presidencial sacó un comunicado en el momento que se anunció los nuevos nombramientos, tanto de secretario jurídico como de nuevo presidente de Invest, que es nuestro diputado Rodrigo Ayala, que está ahí al frente de Invest. Bueno, Alexia ocupa, la diputada Alexia. Sí, y la diputada Alexia Rivas pasó a Junta Directiva a ocupar la vicepresidencia 2, que era la que tenía el diputado Rodrigo Ayala. Entonces, digamos, ha habido una reestructuración dentro de la Junta Directiva debido a que el diputado Ayala fue llamado para trabajar en el Ejecutivo y aclarar esto, que a mí me parece también bien importante aclarar. No es que él va a ganar dos sueldos, no es que él se mantiene siendo diputado, él de hecho ha pedido permiso. Recuerden que los cargos de elección pública son irrenunciables, pero el artículo 129 de la Constitución da permiso a que se puedan ocupar. Los cargos de elección popular trazan esa, digamos... O sea, usted puede aceptar un nombramiento, ¿no? Se pide un permiso a la Junta Directiva, la Junta Directiva le dio permiso al diputado para que fuera. Hemos visto este caso también con Milena Mayorga, la embajadora Milena Mayorga, quien en el momento que todavía era diputada fue llamada por el presidente para asumir este cargo. Ella pidió permiso y fue y asumió. No gana doble ni nada, se hace un llamamiento de la diputada suplente del diputado Ayala, se hizo el llamamiento para que ella ocupe como propietaria durante el periodo que él esté al frente de Invest. ¿Cuáles son algunos puntos medulares que se tienen de trabajo, verdad? Sin duda alguna, ya decía, una de las primeras acciones fuertes fue el hecho de darle continuidad al tema del régimen de excepción. Así es. Pero hay otros anteproyectos ahí que están, digamos, sobre la mesa, bajo la mirada y la observación de muchos sectores. Por ejemplo, la Ley de Educación Superior, por ejemplo, ¿no? La Ley de Educación Superior. Es otro de los temas que ha despertado, digamos, como muchas inquietudes, ¿no? Sin embargo, la Ley de Educación Superior todavía no ha entrado a estudio de la comisión.
Hay varias cosas que se están revisando. Cuénteme, ¿se retiró de...? No se ha retirado. No se ha retirado, porque escuché decir por ahí que como que no... No, al contrario, no se ha retirado, sino que simplemente no entró a estudio de la comisión, porque el tema de educación es un tema que nosotros tenemos que ver de manera realmente multidisciplinar, y digamos que iniciar por el tema de educación superior probablemente no viene siendo la lógica. Nosotros no podemos iniciar por arriba, o sea, no se puede correr antes de caminar. Entonces, realmente lo que sí tendríamos que ver en este punto es la Ley General de Educación, la Ley de la Carrera Docente, que también necesitan muchos cambios para luego ir llegando a la Ley de Educación Superior. Entonces, básicamente lo que se pretende es invertir el orden de cómo se van a ir viendo las reformas, porque educación es uno de los temas más importantes para nuestro país, necesita de una reforma, es innegable que es necesaria la reforma, pero necesitamos reformar por el principio. Entonces, esto es algo que también vamos a tener responsabilidad en hacerlo, y va a caer en esta comisión el estudio, en la Comisión de Niñez e Integración Social, y en el momento pues que el Ejecutivo ordene las prioridades en este punto, pues va a llegar la nueva Hablando propuesta. por orden de prioridades, ¿cuál es el reto que para esta nueva Asamblea Legislativa representa entrar, digamos, en acompañamiento a esa visión que ya lo conversamos, que hizo público el presidente, ¿no? De mejorar la economía en este próximo quinquenio, pero también cuál, digamos, va a ser esa visión que va a inyectar la Asamblea Legislativa ahora en términos muy específicos con el trabajo legislativo. El tema de transparencia y otros aspectos que tienen que ver con la rendición de cuentas, que también viene siendo punto de honor en esto, ¿no? Sobre todo porque hablamos de una Asamblea Legislativa que ahora ya no tiene 84 diputados, tiene 60, y que es necesario establecer mejores parámetros en esa materia, ¿no? Yo creería que la Asamblea Legislativa es uno de los organismos donde más informado está la población salvadoreña, no solamente las comisiones, que es en donde se estudia, vaya. Antes de que pase una pieza, un dictamen a estudio de la Asamblea Legislativa, ha sido previamente estudiado en una comisión. Las comisiones son grabadas, son públicas, las discusiones que ahí se dan también son grabadas y son públicas, las plenarias son grabadas y son públicas, las leyes inmediatamente se aprueban, se suben a una web, se publican en el diario oficial. En el momento que los dictámenes ya están aprobados, antes de pasar al Pleno Legislativo, también están ya subidos en el portal, están a disposición de todas las fracciones legislativas. Entonces, realmente en temas de transparencia, yo creo que la Asamblea Legislativa es uno de los organismos que está más al frente, más de cara, más fiscalizado a la población. Más abierto. Además, hay 60 plataformas que tiene cada uno de los diputados, en donde cada uno está informando de lo que está haciendo para beneficio de sus departamentos, de sus municipios, y todo en lo que está, cada diputado está participando. ¿Vamos a tener más debate, vicepresidente? Por supuesto. De hecho, yo quisiera que haya más debates, en el sentido de que al final nosotros, lo que pasa es que la gente está esperando que nosotros como Nuevas Ideas nos peleamos entre nosotros para sentir que hay emoción, pero la verdad es que nosotros tendemos a tener una mística de trabajo en donde nos reunimos antes para que las cosas se entiendan antes. ¿Y hay espacio para debatir con la oposición, o la oposición el espacio para emitir? Pero por supuesto, ¿sí? Mire, el presidente Castro, la verdad es que se ha caracterizado por ser un presidente que en ningún momento le ha apagado el micrófono a nadie, y que al contrario, a veces incluso hay momentos, el debate está regulado, ¿verdad? Tenemos un reglamento interno, el debate está regulado, hay cosas que tú no puedes hacer dentro del debate legislativo, hay cosas que se respetan, ¿no? Como todo hay un protocolo. Antes de que se apruebe un tema, tú no debes entrar al fondo de ese tema a discutirlo. Aún así, los diputados de oposición, cuando van a proponer algo, se toman todo ese tiempo para explicar el fondo, a pesar de que a veces no se aprueba, o que a veces simplemente... Y esto está ahí, o sea, todos tenemos derecho a proponer algo para estudio, y allá el Pleno Legislativo si lo aprueba y entra en estudio o no. Entonces, realmente el debate está ahí, la posibilidad de dar tu opinión está ahí, sea esta
la más acertada o no, la población salvadoreña lo va a evaluar, ni siquiera nosotros. Entonces, por supuesto, somos un organismo colegiado que está abierto, en donde cada quien puede ir y decir lo que mejor le parezca, sea esto cierto o no, pero ahí está. Ok, provoqué hablar de ese tema, pero sí hay una agenda de prioridades que puede verse en ese horizonte de trabajo. Por supuesto que sí. Bueno, lo primero es seguir manteniendo y sosteniendo todo el trabajo en seguridad. Okay. Nosotros ya tenemos 621 días, 631 días ya sin homicidios en lo que va de 2021 para acá. Bueno, no, de 2019 a 2024. Esto es algo que nosotros no habíamos celebrado nunca en nuestra historia y lo vamos a seguir celebrando. Creo que en general el gobierno de El Salvador, incluidos los 3 poderes del Estado, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, nosotros este quinquenio lo tenemos que utilizar para poder sembrar. Y cuando digo sembrar no me refiero solamente a comida, sino también a la juventud y a la niñez de nuestro país, apoyar a las familias, reforzar todos estos temas sociales van a ser bien importantes. Recuerden que estamos enfrente de una agenda woke en el mundo, que tiene muchísimo financiamiento, en donde hay mucho lobby alrededor de que las prioridades de los países, los gobernantes y las personas cambien y se muevan hacia otro tipo de cosas que nada tienen que ver con el crecimiento económico o humano en los países, y lo estamos viendo a nivel internacional. Estamos viendo cómo los países realmente están entrando en crisis de identidades debido a la respuesta y a dejar que estas agendas entren en los países. Nosotros estamos bien determinados a que en El Salvador no vamos a seguir protegiendo a la familia como base fundamental de la sociedad, pero además reforzando también todo el trabajo de niñez y adolescencia. No puede terminar acá. O sea, no se trata de que ya hicimos nacer con cariño, crecer juntos y amor convertido en alimento, entonces ya estuvo. Al contrario, hay varios ajustes en educación, en salud, hay varios ajustes a nivel social que se necesitan seguir haciendo para que nuestros niños y niñas puedan realmente estar protegidos y tener una buena vida en este país. También el hecho de seguir empoderando a las mujeres, pero no solamente del diente al labio o solamente de una manera cosmética, sino también empoderar a las mujeres en cuanto a su libertad económica, en cuanto a su maternidad, también el hecho de proteger a las mujeres que están embarazadas o quieren estarlo, no criminalizar en ningún punto a ninguna mujer porque está embarazada, también hacer conciencia en la población, en todos los hombres, que la familia hay que protegerla y es parte de sus responsabilidades también protegerla, poder fomentar la educación, pero una educación de calidad en cada uno de los lugares. Hay grandes retos, hay grandes retos en educación, hay grandes retos en salud también, hay grandes retos por supuesto, grandes desafíos de juventud. Para Sueci Callejas, segundo periodo de vicepresidenta, ¿no? Así es, segundo periodo, y la verdad es que me lo tomo con mucha responsabilidad. Estoy bien agradecida con la población salvadoreña, por supuesto con mis colegas diputados, porque la Junta Directiva es un acuerdo político interno, pero por supuesto que los diputados... No está la oposición ahí, ¿no? En la Junta Directiva. En la Junta Directiva no, estamos solamente... ¿Qué criterios se dieron para eso? Siempre es una negociación que se hace al inicio de cada gestión. La lideró el presidente Castro y se hace un protocolo de entendimiento en donde se conforman todas las comisiones, se conforma la Junta Directiva regularmente por las fracciones más grandes o simplemente el acuerdo político que se desee. De hecho, si se acuerdan, por mucho tiempo el PCN fue quien tenía la presidencia de la Asamblea Legislativa. La junta directiva ha sido más grande o más pequeña según lo han ido acordando. Hubo juntas directivas de 15 personas, nosotros mantenemos una junta de 6 en este punto. Reducimos 2 escaños de junta directiva, pues somos menos diputados. Claro. Bueno, el tiempo se nos fue. Gracias por habernos acompañado. Tenemos compromiso, me dice producción. Tenemos de otras, digamos, espacios. Me dicen 3 entrevistas tenemos. Bueno, gracias, vicepresidenta, por habernos acompañado. Sin duda alguna tenemos por delante todavía más que examinar, especialmente cuando sabemos que este nuevo horizonte quinquenal nos va a traer mucho de qué hablar. Creo que hablar del tema económico es hablar de muchos componentes que tienen que ver ese eje fundamental, el no social,
en lo productivo, en fin, en muchas áreas que creo ligeramente hemos hablado ahora desde esa perspectiva. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por el espacio y de verdad que a la orden para venir acá, explicar lo que estamos estudiando en cada una de las comisiones, en la Junta Directiva o en la Asamblea Legislativa. Así que gracias, bendiciones para todos y siempre es un gusto poder estar acá. Gracias. Pausa y regresamos con más. No nos cambie. Bueno, ahí está, precisamente a buena hora para recomendarles como siempre a usted disfrutar de un café rico y por eso pues es momento para tomar café rico, el café perfecto de la mañana. Marcela Villatoro, también diputada del Partido Arena, ahora nos acompaña en esta segunda parte del programa que esta mañana lo hemos dividido en varios segmentos con el propósito de abrir, digamos, ese espacio de análisis puntual con relación al trabajo y los retos desafiantes que tiene este nuevo periodo legislativo. Marcela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muy buenos días. Un saludo a todas las familias salvadoreñas que nos están viendo desde la televisión. ¿Cómo se describe el rol del partido, de los dos diputados del Partido Arena, en este nuevo ejercicio legislativo? Hablemos de la oposición porque son tres, ¿no?, los que quedan en el marco de los números que dio como resultado las pasadas elecciones. Bueno, la verdad es que nada diferente del periodo pasado. Nosotros esperábamos que ahora, porque se había dicho de que como éramos diputados ya por cociente y por residuo, se nos iba a permitir a nosotros poder presentar nuestras propuestas, que estas fuesen estudiadas dentro de las comisiones y pues lastimosamente ha sido algo que ha sido un trabajo realmente nulo dentro de la Asamblea. Nosotros hemos seguido proponiendo ya como partidos de oposición, en el caso de Arena, nosotros ya hemos presentado más de 4 propuestas desde que comenzamos esta legislatura y lastimosamente ninguna de ellas ha sido tomada en cuenta. Sin embargo, sí hemos señalado... En esta nueva, estamos hablando de un mes de trabajo. Así y es. se han presentado. Nosotros hemos presentado 4 propuestas. Entre ellas, creo que de lo más importante es lo que ha pasado en estos días con respecto al desfalco que ha hecho por parte de COSABI a los salvadoreños y presentamos que se creara una comisión especial para que se estudiara este caso dentro de la comisión y se pudiera ver todo lo que había pasado y qué podíamos hacer nosotros como Asamblea Legislativa con respecto a legislación para apoyar a los salvadoreños que este tipo de situaciones no se vuelva a dar en nuestro país. También presentamos, como ustedes saben, algunas financieras o la mayoría de ellas no han sido auditadas por el INSAFOCOP. Entonces presentamos nosotros que se creara una unidad especial de fiscalización también para que el INSAFOCOP hoy sí tuviera herramientas completamente legales para poder inspeccionar a todas las unidades, a estas microfinancieras dentro del país, porque no solo ha sido el caso de COSABI, hemos visto muchas personas que han puesto denuncias de que financieras les han robado su dinero y que no se les ha hecho absolutamente nada por parte de... ¿Y qué argumento de respuesta han tenido el hecho de no tomarlas en consideración? Por ejemplo, el de esa comisión que traza una situación de sensibilidad social tremenda para muchas familias que se han visto afectados precisamente por ese problema en esta financiera, ¿no? Así es, y creo que... ¿Qué respuesta hubo? No, simple y sencillamente no se tomó en cuenta. Crear una comisión especial, tampoco se algo tomó similar a lo que se dio con los sobresueldos y todo esto. Exacto, y alguien me decía, mire, y sabe qué es lo chistoso, que mucha gente es muy fanática. Creo que nosotros debemos de ver más allá de porque todos tenemos derecho a tener nuestras preferencias en los partidos políticos y eso es normal. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar las cosas y ver aquellas que realmente nos están haciendo bien. Y en este caso, así como las personas pedían que se hicieran estas comisiones especiales, esta era una comisión especial también sobre un tema de interés. Muchas personas decían, no, si la Superintendencia del Sistema Financiero ya está haciendo su trabajo. Un momento, la Superintendencia ha entregado a ciertas personas, pero no le ha entregado el 100% de los ahorrantes su dinero. Y la gente al final sí quiere que se haga justicia, pero la gente quiere recuperar su dinero. Y entonces ese era el trabajo que nosotros como Asamblea Legislativa podíamos ver que se hiciera, ver qué reformas poder hacer para que la población pudiese contar con su dinero. Y parte de estas reformas que nosotros como Arena presentamos es que todas las instituciones estas no financieras tuvieran
una garantía de depósitos, obviamente en dólares de los Estados Unidos, del 15% para que todos los salvadoreños que pudiesen verse en una situación similar como esta de COSAVI, se les pudiera responder económicamente. Entonces, lastimosamente, las cosas nosotros las presentamos dentro de la Asamblea Legislativa, no se discuten, no van a comisiones, lo hacemos dentro de la plenaria presentando también para que ¿Y este es el presagio de lo que puede venir más por delante? Mire, realmente lo que pasa es que no trabajan. El problema es que se convocan comisiones. Esta pregunta le hice a la vicepresidenta también. Hay una denuncia de no trabajar las comisiones hasta este momento y me decía, hay un trabajo, lo que pasa es que no se ve, me dice. Mire, el problema es que se convocan las comisiones y a la hora de que se tienen que llegar a ellas no se presentan o horas o minutos antes se cancelan las comisiones. Entonces no se hacen las comisiones. Y se decía que se iba a reducir la cantidad de comisiones para que el trabajo fuese más efectivo. Sin embargo, a la fecha no ha habido ningún trabajo efectivo, no se están realizando estas comisiones. Entonces, el tema aquí es que aunque sean pocas comisiones, pero que se trabaje, que se haga lo más importante para los salvadoreños. Nosotros como grupo parlamentario, por ejemplo, pedimos hacia Junta Directiva de que se nos incorporara a 2 comisiones más, porque ahorita solo somos miembros de la Comisión de Salud y de la Comisión Política. Entonces nosotros queríamos formar parte, por ejemplo, de la Comisión de Inversión, más que todo por el tema que el presidente de la República ha anunciado que se van a hacer nuevas medidas económicas y nosotros quisiéramos formar parte también para poder aportar, para pero poder pueden ayudar. Asistir a la comisión, me Podemos decía. asistir, claro, pero nosotros queríamos tener nuestra voz y también o sea, nuestro voto. Voz y voto no tienen, pero sí pueden opinar. Claro. Y nosotros pedimos a Junta Directiva que formalmente se nos anexara a esta comisión, como a la Comisión de Hacienda también, y a la Comisión también de Relaciones Exteriores, que ha asumido también la Comisión de Legislación, y la respuesta fue que nosotros pues ya se nos habían asignado 2 comisiones, que ya no se nos iban a asignar más. A ver, decía que si esto es lo que se puede esperar, si esto pasa ahora, ¿qué se puede esperar para los próximos? O sea, no va a haber hasta cierto punto un rol, o qué tipo de rol se podría, a partir de estas, digamos, señales de lo que puede ser el trabajo de la oposición en la Asamblea Legislativa. Mire, realmente es lo mismo que la legislatura pasada. Lo que buscan es minimizar a los otros partidos políticos que no forman parte de Nuevas Ideas. Perdón el símil, ¿una voz en el desierto? Mire, no creo, porque al final de cuentas la voz de nuestra es importante. Nosotros también representamos a un sector de la población. Y yo quiero decirle a la gente que también tenga claro que mucha gente de Nuevas Ideas votó también por el proyecto nuestro. Recordemos que nosotros teníamos una gran cantidad, bueno, por lo menos en mi caso, al igual que el caso, por ejemplo, de Claudio Ortiz, había una gran cantidad de voto cruzado. Entonces, definitivamente, las opiniones nuestras dentro de las comisiones, así como dentro de la Asamblea Legislativa, deberían de ser representadas, porque nosotros también estamos hablando de no solo un sector de la población, sino que varias personas que han pensado y apoyado nuestro proyecto y quieren que nosotros estemos ahí. Nuestra voz también tiene nuestro derecho de poder presentar aquellas iniciativas que consideremos convenientes para la gente. ¿Y Arena Vamos representa una unidad de bloque o son, digamos, actores separados de todo eso? Nosotros somos partidos distintos. Escuché decir a Claudio Ortiz que no tenía nada que ver en cuanto a eso, pero que en algún momento podrían, digamos, coincidir en algunos planteamientos. Mire, yo creo que cada partido tiene sus propios principios y sus propios temas. Ella tiene su propia agenda, nosotros también la nuestra. Sin embargo, hay temas donde nosotros definitivamente podemos trabajar en común. Por ejemplo, ella presentaba reformas la semana pasada sobre temas medioambientales y nosotros como partido le acompañamos en esta propuesta. Y así ella, en propuestas que nosotros hemos presentado, si creemos que son lo conveniente, claro que le damos el apoyo. A ver, el presidente ahora, y bien lo decía Marcela, le gustaría estar en una comisión donde se esté tratando el tema relacionado con esta nueva visión estratégica que el presidente anunció en su ceremonia de investidura, a la cual, por cierto, no asistieron ustedes, ¿sí? No asistieron y dejaron claro que no asistían porque no reconocen la validez
de la reelección, entiendo, ¿no? Corrígame, bueno, palabras más, palabras menos. El tema acá es que la Constitución, no menos de 6 artículos, establece que no puede haber una reelección. Entonces, nosotros no podemos ir a un acto donde claramente la Constitución dice que no se puede hacer. Ok, ¿era eso o temor a ser abucheados, como en algún momento decía un analista en uno de estos programas? Mire, aquí hay gente que habla tonteras, ¿verdad? Y que quiere decir lo que quiere y tiene el derecho, pues aquí hay libertad de expresión de decir lo que quiere. Pero el argumento es legal, ¿no? Por el cual ustedes no asistieron. Pero su partido al día siguiente emite un comunicado y deja en claro respaldar al presidente en las iniciativas que busquen mejorar el estado actual de los salvadoreños. Vamos a trabajar por todos aquellos que ayuden para que mejore la economía. Mire, yo le voy a decir una cosa, el salvadoreño le está pasando mal realmente económicamente. Hay muchas personas que no tienen ni siquiera para comer. Hay personas que no tienen y que viven el día a día, y por eso nosotros presentamos iniciativas, por ejemplo, que no se le cobre el IVA a productos de la canasta básica, algo que tampoco ha sido cuenta dentro de la Asamblea Legislativa. También presentamos propuestas para que se le quitara el FEFE y el COTRANS a la gasolina, y una forma de darle ahorro a los salvadoreños, y tampoco fue tomada en cuenta. Mire, hablando de ese tema, a ver, solo cierro este ciclo. ¿No son posiciones antagónicas a este punto, el de ustedes versus la del partido? No, con este comunicado vamos a trabajar, y lo dijimos desde el principio, que vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que sean en beneficio de los salvadoreños, pero siempre y cuando no le hagan un costo a su bolsillo, porque también si vamos a estar por más impuestos es algo que nosotros definitivamente no vamos a acompañar. Aún y cuando tengan esa postura irreconocible del ejercicio legal del presidente. Y al final de cuentas nosotros tenemos que apoyar a los salvadoreños, el presidente que esté. Ok, la presencia de delegaciones y la legitimidad que pudo haber tenido no contradice un poco la postura que asumen ustedes. Tengo conocimiento que, por ejemplo, vinieron alrededor de 7 jefes de Estado, los demás eran otro tipo de delegación. ¿No tiene el peso que a criterio puede tener una legitimación? Yo creo que al final de cuentas es la población la que va a decir lo que va a pasar o no va a pasar. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos estado haciendo. Ok, esa, digamos, visión de sacar adelante la economía con una medicina amarga. ¿Qué piensa? Voy a dar una pausa y regresamos hablando de eso cuando volvamos. Son las 7:20. Gracias por estar con nosotros este día en la modalidad de 3 entrevistas. Vamos a continuar con más después de esta pausa comercial. Bueno, una oportunidad para hacerle ver a usted que el mar siempre nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. En Banco Agrícola por eso protegemos los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar. Desde ya le invitamos a usted a que se suba a la ola de los que cuidan el océano. Por eso usted puede conocer más ingresando a la siguiente dirección, bancoagrícola.com, pleca cuenta del mar. La invitación la tiene gracias al Banco Agrícola. Continuamos conversando con Marcela Villatoro y hablamos precisamente de este nuevo reto desafiante que tiene el papel de la oposición en la Asamblea Legislativa, en el contexto también de la continuidad de un nuevo quinquenio del presidente Nayib Bukele y el acompañamiento que puede ver desde el punto de vista legislativo al trabajo político que hace y sobre todo ahora que se habla de apostar a mejorar la economía como tal, sin dejar a un lado el concepto de medicina amarga. Veamos. Mire, yo creo que es importante ver todas estas iniciativas que esperamos que apoyen a los salvadoreños, porque no podemos tener un El Salvador para dos tipos de salvadoreños. Un El Salvador para aquellos salvadoreños que viven en el exterior, que viven acá y que disfrutan de las playas y que pueden comprar cualquier cosa. Y el salvadoreño que no tiene para poder disfrutar su propio país. Y es que la situación económica es tan complicada que las personas, por ejemplo, no pueden tener acceso a una vivienda. Y el encarecimiento de la vivienda es algo que está pasando en nuestro país y es algo bien grave. Y no se está haciendo absolutamente nada para poder apoyar a las personas y que puedan vivir de una forma digna. Y es que la mayoría de salvadoreños, casi el 90% de salvadoreños, viven en unas casas que no están en buenas condiciones o se encuentran en situaciones de hacinamiento. Esas son las situaciones y cambios que debemos de trabajar dentro de la Asamblea Legislativa. Y si el presidente presenta iniciativas al respecto, pues nosotros las vamos a estudiar y vamos a trabajar de la mano para aportar también para que la ley sea lo mejor posible.
posible, lo mejor perfectible que se pueda hacer para que sea en beneficio de la gente. Lo que nosotros sí no estamos en la disposición de ayudar es aquellas iniciativas que van a golpear el bolsillo de los salvadoreños. Si es para meterle más impuestos, para subirle al IVA, yo creo que eso sí es algo que nosotros como bancada legislativa no acompañaríamos. ¿Qué postura van a asumir? ¿Crítica, constructiva o concretamente a oponerse como tal? Por eso era importante estar dentro de la comisión. Nuestra intención es construir un proyecto, no es hacerlo pedazos, porque mire, pueden haber varios tipos de oposición, entre ellas hay oposiciones del no, que dicen no a todo y que solo critican. Nosotros hemos tratado de presentar iniciativas que ayuden a solventar estos problemas. Solo el periodo pasado presentamos más de 130 iniciativas como grupo parlamentario buscando la forma de apoyar a los salvadoreños y que ninguna de ellas se tomó en cuenta. Y yo le digo algo, alguien decía que las comisiones se habían reducido porque no había trabajo legislativo dentro de ellas y que era mejor hacer pocas comisiones. Yo le digo, si se hubiesen estudiado las más de 130 iniciativas que nosotros como grupo parlamentario presentamos, hubiesen tenido trabajo todas estas comisiones para hacer. Lo que pasa es que lastimosamente, como le decía al inicio de este programa, todo aquello que viene de partidos políticos que no conforman parte del gobierno no es tomado en cuenta. Y el daño y la afectación no se le causan a mi persona o al partido político que uno representa, sino a las familias salvadoreñas que no lo ven esto reflejados en beneficios de derechos que podrían tener o de beneficios económicos o de salud que podrían tener. Ok, este discurso voy a, digamos, a extraer del discurso este tema relacionado con apostar a mejorar o a sacar adelante la economía, una vez resuelto el problema de la inseguridad, como lo destacó con Carl Thompson, el presidente, y por supuesto también lo dijo en este mismo discurso, ¿no? ¿Cómo examinaron ustedes toda esa, digamos, acto ceremonial y esos componentes de las cuales él hizo énfasis? Y voy a tratar la manera de resumirlo. Hemos mejorado la economía, la seguridad, y ese es un buen punto de partida para hablar de este nuevo quinquenio, mejorar la economía, aunque tengamos que tomar medicina amarga. Pido de ustedes ese voto de confianza, esa lealtad, y creo que por último terminó coronando, no escuchen a la oposición. Mire, en primer lugar yo creo que es cierto, se ha resuelto en gran medida el tema de seguridad y qué bueno, porque eso es algo que estaba causándole mucho daño a los salvadoreños. Sin embargo, sí, se supone que ya está resuelto el problema. ¿Por qué seguimos con estas prórrogas del régimen de excepción y no se hace una ley especial para ver este tema? Una ley a donde se respeten los derechos de aquellas personas que no han cometido delitos y donde se le den garantías constitucionales a los salvadoreños. Nosotros hemos dicho que con el mayor de los gustos nosotros vamos a apoyar una ley especial que vaya en ese sentido y que siga protegiéndose el tema de la seguridad. Sin embargo, pues es algo que no se ha hecho. En segundo lugar, sí, está bien que se hagan las medidas económicas. Creo que todos los salvadoreños estamos preocupados por el rumbo que está tomando nuestro país en ese sentido, pero ¿a qué se refiere? Y si es el tema, como le decía, de impuestos, nosotros no lo vamos a acompañar como grupo parlamentario, pero sí podemos hacer mejoras en otros temas, porque realmente hay muchos temas de evasión, elusión fiscal dentro de nuestro país y esas cosas se pueden trabajar dentro de la Asamblea Legislativa y por supuesto que contará por completo con el apoyo nuestro. Pero nosotros sí creemos que se puede mejorar la temática de seguridad, incluyendo también la parte económica. Y es que no es algo que se debe de ver completamente aislado. ¿Por qué esperar a quedar moribundo pudiendo dar los medicamentos para todas las enfermedades? A ver, en esta entrevista que hubo con Tucker Carlson, decía el presidente de que el país pasó de ser el número 1 en delincuencia, en ser un país lleno de homicidios, teniendo una tasa alta de homicidios, no a tenerlo, y que ahora era necesario apostarle. Y decía que en su momento esperaba que el país y la población fuera consciente de la necesidad de buscar un acuerdo que permita cumplir con ese objetivo. Llamó la atención también que en este mismo contexto, y lo publicó en su cuenta, al igual que en otros medios, en unas declaraciones que diera el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en una gira que anda por el extranjero, estamos a punto de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos tener una liberalización económica y financiera de lo que son las rectorías de los bancos centrales y la dependencia de las monedas fiat.
Sí, él decía que se había llegado a un acuerdo, pero no decía qué clase de acuerdo. Hablaba al respecto, creo que hablaba un poco acerca de una de las... que se le decía acerca del tema del Bitcoin y él decía que se habían solventado esas situaciones, pero no dice específicamente cuáles son aquellas y a qué acuerdo se ha llegado con el Fondo Monetario Internacional. La verdad es que esperamos de verdad que si es así se haga por el bien de los salvadoreños. Es necesario que los salvadoreños podamos ver cómo resolvemos la situación económica dentro de nuestro país, pero si vamos a estar con deudas, con préstamos, todas las sesiones plenarias, entonces no vamos a llegar a nada, sino que lo único que se va a hacer es estar endeudando al país. Y había algo que se me había quedado de lado. Yo creo que no podemos decirle a la gente no escuchen, háganse de los ojos y háganse las que no escuchan nada, no ven nada y solo escúchenme a mí. Creo que eso no debería de hacerse. Creo que las personas tienen derecho a tener su propio pensamiento, su propio discernimiento y sus propias decisiones. Los salvadoreños son inteligentes. Y también los salvadoreños saben cuando las cosas están bien y cuando las cosas no están bien. Y eso se ve reflejado dentro de sus familias. Lo que pasa es que muchas veces queremos callar y silenciar aquellas voces que nos dicen que las cosas no están bien. Y dentro de una democracia, independientemente del tipo de democracia, si se supone que existe, no debería de hacernos sentir mal el que existan voces que no piensan igual que nosotros. Si nosotros decimos que toda la gente está de nuestro lado y hay un par de voces que no opinan igual que nosotros, ¿qué daño me hace? Creo yo que realmente debería de permitirse escuchar a todas aquellas personas, las que están de acuerdo conmigo y las que no. Y aquellas que no están de acuerdo conmigo, es importante sentarse en una forma de diálogo y ver qué es lo que ellos creen que se puede mejorar, y si se puede, pues bien, y si no, pues también. Pero lo importante es escuchar a todos los sectores de la población, estén conmigo de acuerdo o no, y no querer menospreciarlos, ni denigrarlos, ni hacerlos de lado. Creo que nosotros somos un país que creemos en Dios. Creo que todos somos personas que la mayoría de salvadoreños tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, y a la única persona que nosotros debemos de jurarle nuestro amor, lealtad y ser mejores personas es a Dios. A ver, a propósito, ¿es común o es tradición o es historia, parte de la historia, que en el cambio de un gobierno o la asunción de un nuevo, lo que sea, de continuidad, tenemos un gabinete de gobierno que está experimentando la continuidad y algunos cambios así ligeros? ¿Qué opinión tienes? Mire, al final de cuentas hay una situación que debemos de preguntarnos bastante los salvadoreños, y es quiénes son las personas que están tomando las decisiones en este momento dentro de los diferentes ministerios, porque definitivamente el periodo de ellos terminó en mayo, el mes pasado. Entonces, ¿qué pasa con las decisiones que estas personas están tomando? ¿Son legítimas? ¿Son legales? ¿O carecen de legitimidad? Porque tiene que existir un nombramiento. Realmente, cuando hay una persona que ha tomado un papel en un ministerio, se tiene que hacer no solo la juramentación, sino también se debe de presentar esto, y en el diario oficial debe de estar publicado quiénes son esas personas, y es algo que no hemos visto ahorita. Perfecto, qué bien que se hagan cambios dentro del gabinete. Yo creo que hay personas que no han hecho un buen papel y que podría buscarse otros que podrían hacer algo mejor en beneficio de la gente. Sin embargo, no podemos estar aquí con que los mismos empleados los dejen en una situación que no saben a quién le responden, quién es la cabeza, quién es el que va a quedar, quién es el que no va a estar. Entonces, hubo el suficientemente tiempo para poder tomar la decisión de definir a quiénes se iban a quedar dentro del gabinete, y la verdad es que también conocer si se van a hacer más ministerios, si se van a hacer menos ministerios, qué ministerios van a absorber a otros. Todo eso es algo que debió de preverse antes del 1 de junio. Sin embargo, han existido cambios, por lo menos en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Yo creo que esto ha sido bueno. Yo creo que la Secretaría anterior no hizo el mejor trabajo dentro de la Casa Presidencial, y también pues el nombramiento de Rodrigo. Yo te puedo decir como veo a Rodrigo final, independientemente de que seamos o no oposición, él es una persona muy preparada. Entonces, bueno, esperamos que haga su trabajo muy bien, y yo le deseo lo mejor.
¿Ha sido muy positivo ese...? Mire, yo creo que Rodrigo, el caso de Rodrigo él es Ayala, una persona que tiene buenos estudios, una persona que se ha preparado. Yo sé que mucha gente también va a criticar por el tema que él presentó, por ejemplo, parte de las reformas constitucionales que se hicieron fuera de tiempo y que no se presentaron como legalmente debía de hacerse, pero quitando esa parte, él como profesional es una persona que tiene credenciales buenas. A ver, el tiempo se nos ha agotado, pero ¿qué le hace pensar a Marcela Villatoro el concepto de medicina amarga? Mire que definitivamente van a haber cosas que no le van a gustar a mucha gente y cosas que muchas personas se van a sentir bien con ella, pero que al final no deja de ser medicina. Yo solo espero que esta medicina amarga al final sea positiva, que sea algo que ayude a las familias salvadoreñas. Si es así, va a contar con nosotros. Si es algo que va a afectar el bolsillo de los salvadoreños, no va a contar con nosotros. Bueno, el tiempo se nos fue. Marcela, gracias por haberme acompañado. Seguramente vamos a tener más tiempo por delante para seguir escudriñando el rol, las propuestas y todo aquello que vaya encaminado precisamente para hablar del tema de nuevas iniciativas, nuevas leyes, gobernabilidad en el país para el próximo quinquenio. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las familias salvadoreñas. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias. Gracias. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de esta cuarta edición del Congreso Mujer Cuscatlán que lleva a cabo el Banco Cuscatlán. Específicamente, hablar de aspectos que tienen que ver con herramientas de inteligencia artificial para potenciar precisamente el crecimiento y la eficiencia de los negocios y, por supuesto, destacar el rol de las mujeres en este ámbito. Vámonos a la pausa, son las 7:36. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes esa fiel sintonía. Quiero darle la más cordial bienvenida a la especialista en investigación psicológica y también en crecimiento exponencial de las organizaciones Capitalizando la Inteligencia Artificial y que está en nuestro país, desde luego en el marco de lo que se celebró el día de ayer, un Congreso de la Mujer Cuscatlán, así que una cuarta edición del Congreso Mujer Cuscatlán, y vamos a conocer precisamente desde la perspectiva de ella aspectos que tienen que ver con el rol de los negocios y el papel de la mujer como tal. Le doy la más cordial bienvenida, doctora Victoria Hall, mexicana, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, cuénteme un poquito sobre esta experiencia de estar, tercera vez estar en el país, ¿no? Exacto. A ver, comencemos primero por conocer su opinión, ¿no? Bueno, la verdad es que estoy encantada, veo un país hermoso. Realmente me llevo como una impresión muy, muy positiva. Le he platicado a toda la gente en mi país que este es el país más bonito que existe. Es una cosa preciosa, los felicito. Qué bueno porque de alguna manera nos une muchísimo con México relaciones comerciales, vínculos también personales, en fin, ¿verdad? Creo que nos caracteriza Centroamérica por la unidad misma con México. Sí. Tal, ¿verdad? Y nueva presidenta, por cierto, ¿verdad? La primera presidenta en México, por cierto, es bien importante destacarlo, ¿verdad? Bueno, cuéntenos su experiencia como ponente en esta cuarta edición del Congreso Mujer Cuscatlán. Los objetivos y qué es lo que versa en esto, ¿no? Cuénteme. Muchas gracias. Bueno, este congreso básicamente se trató de cómo incluir a las mujeres empresarias, a las mujeres emprendedoras y cómo brindarles un panorama para que sepan empezar su negocio, crecer su negocio y desarrollar todo lo que tienen que hacer para lograr el éxito. Hablar de crecimiento exponencial, ¿cuáles son, digamos, los factores que provocan pensar que sí se puede, como bien se utiliza el término a lo, a lo gringo y a los salvadoreños? Sí se puede, yes we can, Exacto. Y mira, el crecimiento exponencial no es que sea una cosa de magia. El crecimiento exponencial tiene estrategia.
Y lo que hemos visto a lo largo de, más de 25 años de trabajo con empresas, es que hay 12 estrategias para lograr crecimiento exponencial. Y si las personas y las empresas se fijan en estas 12 estrategias, que ahora además pueden capitalizar la inteligencia artificial, entonces se logra el crecimiento exponencial. Muchas veces me preguntan, ¿y qué es crecimiento exponencial? ¿Sí? Pues es como cuando le dices a una persona, ¿qué quieres? ¿$1 millón ahorita? ¿O un centavo que duplica su valor todos los días durante un mes? ¿Qué prefiere usted? ¿El centavo o el millón? ¿Qué prefiere? Obviamente el millón. Exacto, y mucha gente dice, pues dame el millón, ¿cómo quiero que un centavo? Pero fíjese que un centavo que duplica su valor todos los días durante un mes se convierte en $5 millones. Las oportunidades son únicas. Exacto, y así es decir, este es el valor del crecimiento. Me trajo mucho compuesto. Recuerdo una entrevista que ciertos presentadores le hicieron a un multimillonario, donde les dijo, aquí está mi chequera, pon la cantidad de dinero que tú quisieras tener. Exacto. Y ella no lo creyó. ¿Sí? Exacto. Yo creo que fue bien importante, hablando de oportunidades. Y después le dijo, perdiste la oportunidad de tu vida. La moraleja es, las oportunidades hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas, hay que aprovecharlas. Con el señor Bill Gates, por cierto, me recuerdo, ¿no? Sí, hay que aprovecharlas, hay que ir por lo que decías. Y eso es parte también de impulsar a las mujeres. Ayer platiqué con muchas mujeres que me decían, tengo un sueño de emprender, quisiera empezar mi propia empresa, pero siento que no puedo. Y la verdad es que yo digo que lo primero es tener el sueño, decir exactamente qué quieres lograr y después hacer todo el camino para llegar ahí. Y saber que no estás sola. Hay muchas personas que pueden ayudarte en este camino, que podemos asesorarte. También está este programa precioso del Banco Cuscatlán, que acompaña a las mujeres emprendedoras y empresarias, sobre todo al principio, para poder establecer los primeros pasos para lograr sus empresas. A ver, estas dos estrategias las podemos de alguna manera ir descifrando para entender y comprender, digamos, lo que se tiene como experiencia, 24 o 25 años, ¿no? De trabajar en este rubro, porque Victoria Hall trabaja mucho con ponencias, destacando triunfos, pero también viendo escenarios y lo que muchos en términos de resiliencia le llaman oportunidades, ¿no? Definitivo. Más que obstáculos, ¿cierto? Totalmente. Y lo que más me apasiona es encontrar resultados tangibles en las empresas. Es ayudarlas a crecer de manera exponencial. Es encontrar dinero que están dejando en la mesa y dicen, nunca se me había ocurrido que puedo tener tal rentabilidad haciendo cosas tan sencillas. Y por eso las estrategias que comentamos son muy sencillas. Tiene que ver, por ejemplo, con tener una posición dominante de mercado, o sea, saber por qué tu empresa es diferente a las demás. Suena como algo muy sencillo, pero cuando yo les pregunto a las empresas de todo tamaño, o sea, desde las muy grandes multinacionales hasta las empresas pequeñitas, les digo, ¿cuál es tu posición dominante de mercado? Se me quedan viendo con cara de, no sé. Tener una posición dominante de mercado, eso solo, pero bien definida, te da un 30% de posibilidad de tener más rentabilidad. Solamente esa estrategia. Y así nos vamos a las demás. Tiene que ver con ventas cruzadas, con lo que llamamos upselling, downselling, o sea, tener un equipo comercial que haga las cosas que tiene que hacer, de tal manera que no desaproveche las oportunidades. Hablamos de toda la parte de cortar costos, de tener un marketing estratégico, es decir, una serie de cosas que se pueden hacer y que además tenemos un simulador que tiene inteligencia artificial, donde tú puedes poner qué es lo que quieres lograr y ver cómo se mueve cada una de las estrategias en tiempo real. Ok, veamos. Hay que destacar que Banco Cuscatlán por cuarto año consecutivo realiza este espacio en el cual reúne a mujeres emprendedoras y destaca la importancia de contar precisamente con eventos de esta naturaleza y así impulsar a muchas mujeres salvadoreñas. Los momentos que vive la economía de un país como el nuestro favorece condiciones para poder despegar bajo esa, mirada y ese horizonte de productividad y de aprovechamiento de herramientas para salir adelante de la mujer. Definitivamente, definitivamente. Mira, a mí me llama la atención cuando algunas empresas a veces me dicen, es que no podemos tener éxito por el entorno económico. Pero si tus competidores están teniendo éxito, más bien entonces no sabemos nosotros tener éxito ante este entorno económico. Y lo importante ahí es ver
cómo logramos conectar con la audiencia, conectar con tu público, conectar con tus consumidores, tus clientes, de una manera tal que te conviertas en alguien que es un socio de negocio. Yo digo que vender ya no está de moda, ya no es vender. Es cómo te ayudo a ti a crecer tu negocio, cómo hacemos alianzas, co-creaciones, para entonces hacer algo que sea muy bueno para ti y muy bueno para nosotros. Antes daba, por ejemplo, un programa de negociación con autoservicios, ¿no? Y decía, bueno, si aprendes a negociar y todas las tácticas de negociación. Y ahora les digo, la mejor negociación es la co-creación. Es hacer soluciones juntos que lleven al crecimiento mutuo de los negocios. Y eso también es un salto cuántico en el sentido de volverse indispensables para tu cliente. Ahora, esto pasa por empoderar el rol, el papel de la mujer como tal, ¿no? ¿Cómo podemos medir en términos de lo que en historia ha venido siendo un progreso para saber que tenemos mujeres líderes en varios ámbitos? No, esta es una maravilla. A mí me encantan los programas de impulso a las mujeres. Me parece que el banco Creo que el Banco Cucatlán está haciendo una apuesta muy importante en esto y hay que destacarlo, ¿no? Totalmente. Me parece que esta iniciativa es maravillosa, el haber invitado a tantas mujeres con sueños, a tantas mujeres emprendedoras, a brindarles soluciones como muy específicas y saber que las mujeres, por lo menos en los estudios, las mujeres somos mucho más responsables, pagamos mejor y de alguna manera llevamos a cabo un emprendimiento mucho más disciplinado que los hombres. A ver, me piden una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial puede ser un buen acompañante de ese, digamos, salto cualitativo que debe tener la mujer. Excelente. ¿Cómo se utilizó? ¿Qué se expuso en esta edición cuarta que ha tenido el Congreso Mujer Cucatlán, que ha llevado a cabo el Banco Cucatlán en nuestro país? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7:49. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. La verdad que qué interesante la conversación extra cámara que hemos tenido con la doctora Victoria Holz. Ella es especialista en investigación psicológica, también especialista en crecimiento exponencial de organizaciones que trabajan precisamente en estimular ese rol ponderable de la mujer, tal y como lo es Banco Cucatlán, que por cuarto año consecutivo, como lo hablamos anteriormente, ha realizado en nuestro país esta edición del Congreso Mujer Cucatlán. Decía, y quiero correr un poco en el tiempo, lamentablemente se nos está yendo rápido, pero el tema de las herramientas, una de ellas es hoy en día muy útil y que está generando muchos beneficios, es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo que hay dos tipos de empresas, las que capitalizan la inteligencia artificial y las que van a desaparecer. No hay más. ¿Por qué? Porque hoy la inteligencia artificial es algo que catapulta los resultados en las organizaciones y es algo muy importante empezar a saber utilizarlo. Porque el problema que sucede, Rodrigo, es que normalmente las empresas... Ernesto, perdóname. No sé por qué pensé que te pareces mucho a un amigo muy querido. Discúlpame, ya sabes cómo funciona el cerebro, bien. Hablando de investigación psicológica. Pero bueno, Ernesto, querido, hablamos entonces sí de que precisamente cuando tú quieres utilizar la inteligencia artificial, muchas empresas no saben por dónde empezar. Saben que tienen que empezar a utilizarla, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, lo que tenemos es un programa que le llamamos el Black Belt en inteligencia artificial, donde los vamos llevando paso a paso para implementar inteligencia artificial en todas las áreas. Es decir, cómo lo implementamos en finanzas, en recursos humanos, en marketing, en ventas, de tal manera que todas las personas de todas las áreas estén capitalizando la inteligencia artificial para hacer lo que ya hacen de manera mucho más rápida, mucho más eficiente y a veces cometiendo menos errores, obviamente teniendo una cuestión de calidad muy importante. Y vamos apoyando a las organizaciones para que precisamente todo lo que es operativo ya se pueda hacer con inteligencia artificial y eso nos da más tiempo para lo estratégico.
que a veces dicen, es que no tengo tiempo para nada. Sí. Pues sí, porque estamos tan metidos en la operación. Justo iba a hacer esos dos énfasis. ¿Se necesita del impulso o también de la iniciativa de uno? Había un ejemplo de, bueno, ¿quién quiere esto? Y bueno, el ejemplo que yo puse también de las oportunidades, ¿no? Exacto. O sea, se necesita una empujadita, la patadita famosa artística que dicen. Exacto. Pero también de iniciativa. De iniciativa, es algo muy importante. O sea, la mujer no debe de esperar. Hay todo hoy en día, el internet, la globalización digital. Te permite entrar a un mundo sin necesidad de pedir permiso, ¿no? Exacto, y hoy hay programas de inteligencia artificial que incluso tú le puedes preguntar, hay GPTs, bueno, GPTs especiales para decir, ¿cómo inicio un negocio de? A ver, dame todos los pasos, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cómo hago la rentabilidad? Si tú le puedes ya ir preguntando como si fuera un socio de negocio a la inteligencia artificial, y quizá lo que sí es importante es saber perfectamente cómo hacerlo, cuáles son los pasos para lograrlo y cómo eficientar la utilización de esto que es tan poderoso. A ver, a manera de ir un poco aterrizando, porque se nos está yendo el tiempo, resalto esto. Dentro de los puntos desarrollados en la ponencia destacaba la importancia del modelo See What That's. Cuéntenos un poquito sobre ello. ¿Podría profundizar más acerca de este modelo y en qué consiste? Bueno, el modelo See What's Next, y perdón que esté en inglés, pero tiene que ver con esta mentalidad que nos lleva al futuro. Mucho se habla del pensamiento de crecimiento, el growth mindset. Hay organizaciones que dicen, oye, Victoria, ¿me puedes dar un curso de growth mindset? Y yo les digo, la verdad no. Porque eso lo escribió Carol Dweck en los 90s. Y esto ya no es lo que te va a llevar al futuro hoy. Hoy se necesita esto que llamamos un Agile See What's Next Mindset, o sea, una mentalidad ágil que te lleva al éxito y que tiene premisas muy sencillas, pero sin embargo muy profundas. Es, en vez de ver al pasado, ver al futuro. En vez de ver hacia adentro de tu organización, ver hacia afuera, ver qué necesitan tus clientes, qué necesita el mercado, cuáles son las nuevas tendencias, continuamente actualizado. Y en vez de esperar, porque como dice, vamos a esperar, vamos a ver qué sucede, se tiene que ver con actuar ya. Esto que suena muy sencillo es una manera de cambiar la cultura de las organizaciones. Empecemos por lo sencillo para hacer algo mucho más profundo. Es interesante. A ver, a manera de finalizar, ¿cómo pueden las mujeres tomar ese impulso y despegar con un negocio, ¿no? Yo siempre les digo, lo primero, y lo que les comentaba ayer, primero escribe todo lo que quieres hacer, porque así todavía no has empezado, pero tengo muchos sueños. Bueno, escribe todos. Después analiza de estos cuál es el que más te gustaría, dónde te ves más feliz. Porque entre más feliz estés, entre más te guste lo que haces, vas a ser más exitosa. Si es algo que es complicado, difícil, pero te dijeron que es buen negocio, pero es algo que no te gusta, te va a costar más trabajo. Entonces, tienes la oportunidad de decidir qué te gusta, pon ese sueño primero. Y después, hacer todo este plan para decir, bueno, si esto es lo que quiero lograr, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Y de nuevo, ahí hay muchos programas de inteligencia artificial, habemos muchos asesores que podemos ayudarte en el camino para ver cómo lograrlo. Y también, ¿por qué no?, acercarte a instituciones como el banco que te pueden ayudar desde todos los puntos de vista. Sí, el tema de créditos, el financiamiento es importante. Exacto, también, ¿no? Totalmente. Aunque yo creo que lo importante, como tú decías, es primero tener la interés de poderlo hacer, ¿verdad? Totalmente. Lo demás viene por añadidura, es un principio bíblico, ¿no? A ver, gracias de verdad por habernos acompañado. Y creo que recapitulo y puedo capitalizar también aspectos relevantes de esa exposición que se dio. Una muy buena experiencia, me imagino, ¿no? Sí, haber compartido con la mujer salvadoreña con este congreso hecho por Banco Jugotlán. Sí, estuvo maravilloso, de verdad una experiencia extraordinaria y las mujeres muy contentas, fue un evento precioso, de verdad. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias, al contrario. Gracias a Victoria Halls esta mañana por habernos acompañado, a usted también, amigo que nos sintoniza. Como siempre, es un placer enorme llegar hasta la intimidad de sus hogares con la versatilidad, con todos aquellos temas que representan del quehacer diario, de la actividad económica, de la actividad social, de la actividad política en nuestro país. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.